Buenas tardes. Así que hemos adelantado de una semana nuestro encuentro porque próxima semana, Dios mediante, tendremos la fiesta de Navidad, ya la noche de Navidad, la Nochebuena. Así que hoy empezamos y lo seguiremos como lo hemos hecho hasta ahora en el mes de enero, el Evangelio de Lucas. Texto de Lucas, pero porque hemos visto ya San Mateo, San Marcos, en primer lugar fue San Marcos, ¿os acordáis? Un evangelio corto, pero directamente que va una descripción sencilla, pero un poco cruda, diría, de la realidad de Jesús anunciando la buena nueva y que se olvida de la infancia, reduce la pasión a lo más importante y sobre todo destaca la resurrección. Y Mateo que acabamos de ver la última vez, hemos visto textos de Mateo, la infancia que destaca sobre todo el papel de José y la pasión de Mateo que se dirige, que cuando habla a judíos y tiene una preocupación constante, que es justamente decir que Jesús ha cumplido los oráculos del Antiguo Testamento. No sé si participáis a misa de vez en cuando en semana durante este tiempo de Adviento, pero notaréis que la importancia es de los oráculos proféticos, sobre todo, evidentemente, o de relatos, porque hay en otros libros unos oráculos, como los libros históricos del Antiguo Testamento. Todos estos textos que tratan del Mesías, era la esperanza mayor, y es la esperanza mayor del pueblo judío. Hoy vemos Lucas. Pero Lucas, como veis, no he puesto el Evangelio de Lucas como título, sino la obra de Lucas. Porque hay dos libros en realidad. Yo sé que muchas veces estudiamos todos los Evangelios y después los Hechos de los Apóstoles. Yo creo que es un error. Hay que juntar el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, porque es evidente, y nadie lo duda, lo pone en duda, que es obra de un mismo autor. Y este autor tradicionalmente, veremos lo que hay que pensar, pero se atribuye a Lucas, que no ha sido apóstol de Jesús, que no ha conocido a Jesús, sino a través de Pedro y Pablo. Presentado también por Pablo, que habla muchas veces de él, como médico. Bueno, no sabemos bien quién era Lucas, no conocemos todos los detalles, pero es evidentemente un hombre de gran cultura. Es evidente, a diferencia de otros, como Mateo, por ejemplo, incluso Juan. El griego, por ejemplo, que emplea Lucas, es un griego de muy, muy alta categoría. Muy alta categoría. Aunque sea el griego común, el griego de la koiné, el griego hablado por todo el mundo del Imperio Romano, era un poco lo mismo que el inglés para nosotros. Y claro que el inglés hablado en Singapur o en Dallas no es el inglés de Oxford. Pero eso dicho, hacía este idioma la unidad del imperio a nivel lingüístico.
y el griego servirá incluso en la Iglesia hasta el famoso Papa San Dámaso, Papa de Ibérico, de la península, nacido en la península, que él ha introducido el latín en la liturgia. Entonces, para volver a Lucas, podemos decir que este mismo autor ha escrito los dos libros. Y lo vemos en la introducción, porque como es un buen autor que escribe como hay que escribir, es decir, que sigue los cánones oficiales de la manera de escribir de ese tiempo, tenemos una introducción cada vez. En el Evangelio, lo he puesto en el pequeño abajo, quizá no podéis leerlo, lo leo ahora, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos lo han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. No sabemos nada de este Teófilo, sino que era un cristiano que debía tener una importancia social notable, porque ha pedido a Lucas, y Lucas lo ha hecho, de escribir el Evangelio. Entonces debía tener un papel quizá importante, o en la comunidad o en la sociedad, no lo sabemos. Más en la sociedad que en la Iglesia aparece. Bueno, ¿veis? Entonces, y Lucas nota que no es él que lo ha visto, es testigo de lo que lo han visto. Es el reflejo de lo que han visto, él no. En los Hechos de los Apóstoles, la introducción que conocéis es la misma, es del mismo tipo. El primer libro lo dediqué, Teófilo, siempre este Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto. Y evidentemente vemos que el Evangelio de Lucas acaba con la ascensión del Señor, y los Hechos de los Apóstoles empiezan por la ascensión del Señor también. Entonces es lo que une estas dos partes de una misma obra. Es importante verse eso. Entonces, tradicionalmente, como lo hemos visto, este Evangelio y los Hechos de los Apóstoles han sido atribuidos a Lucas, aunque los textos no lo dicen, pero se puede poner un poco en duda la paternidad del personaje de Lucas. No digo la inspiración divina, evidentemente, hablo del personaje. ¿Sería realmente Lucas que ha escrito eso? Puede ser, no se puede negar. Pero por otra parte, hay cosas un poco curiosas que nos invitan a ser prudentes en estas afirmaciones. Ese Lucas, Pablo habla de él, doy distintas citaciones bíblicas, la carta a Filemón. Te saludan Epafras, mi compañero de cautiverio en Cristo Jesús. En esta época Pablo estaba en la cárcel. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Otro, os saludo Lucas, el médico querido, y Demas. Y apresúrate a venir a mí cuanto antes, porque me ha abandonado Demas por amor a este mundo y se ha marchado a Tesalónica. Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. El único que esté conmigo es Lucas. Toma a Marcos y tráenlo contigo, etc.
Entonces veis que aparece en las cartas de San Pablo y una cosa que nota, que es importante. En los Hechos de los Apóstoles, el autor de los Apóstoles, de los Hechos, dice a veces, Pablo y sus compañeros hicieron eso, se fueron a tal ciudad. Y después, cuando nos fuimos entonces, es decir, que una parte estaba el autor y la otra parte no. Son los que los críticos llaman los pasajes de los hechos de ellos y los de nosotros. Es decir, que a veces se nota que ha participado el autor a la evangelización emprendida por Pablo. Lo que he dicho, sin embargo, muchas divergencias con los escritos de Pablo. Hay divergencias, sobre todo ya un poco teológicas, la manera de aprender, aunque hay muchas cosas semejantes, pero hay unas distinciones, pero eso, bueno, no es tan fuerte porque el discípulo no siempre es la copia del maestro. Y también la vida de Pablo, lo que dice los hechos a veces no es exactamente lo que cuenta Pablo en sus cartas, porque como lo veremos si queréis cuando estudiemos Pablo habla bastante de sí mismo, de lo que hace, de su vida de apóstol y de la vida de la comunidad. Y vemos que hay unas contradicciones entre la obra de lo que dice Pablo y la obra de Lucas, pero son pequeñas cosas, pero hay que notarlo, son lo que llega a hacer dudar un poco de la paternidad estrictamente lucaniana de esta obra dicha de Lucas. Es un griego de buena calidad, como os he dicho, de la koiné. Los que han estudiado griego rápidamente han traducido San Lucas. Yo me acuerdo, casi el segundo año que estudiábamos el griego antiguo, ya nos hacían traducir Lucas. Es decir, que es bastante fácil como griego, pero correcto, muy correcto, pero fácil, un poco como cuando hablamos nosotros inglés, es un inglés gramaticalmente en general correcto, pero no de primera categoría, digamos. Es que el griego podría haber sido destinada una veintena de años después de la muerte del apóstol Pablo. Entonces, lo situamos en los años 80, cuando pensamos que Pablo ha muerto en 67 y Pedro en 64. Esos son los años más o menos aceptados por los historiadores. Bueno, y que evidentemente está destinada a comunidades fundadas por el mismo apóstol Pablo. El estilo de Lucas, como digo aquí, Lucas es el más moderno, entre comillas, de los evangelios. Es porque su cultura griega lo lleva a comportarse como un autor, como un historiador, un hombre que redacta un libro de historia y sigue las reglas, las normas de un historiador, lo que no es el caso de Marcos, tampoco de Mateo y veremos tampoco de San Juan, aunque él tiene otra línea de horizonte. Pero él, en cambio, no, es un autor, realmente. Entonces,
es un hombre también muy claro, pero el idioma griego que habla muy bien ayuda. Sabéis que el griego como el latín son idiomas bastante claros, más que los nuestros a veces. Entonces, él usa de esta realidad. También se nota que ha conocido el Antiguo Testamento únicamente con la traducción griega de la Septanta. Es decir, que no leía el hebreo. Entonces, ¿cómo ha conocido el Antiguo Testamento? Por esta traducción griega que se hizo unos tiempos antes de Jesucristo en la ciudad de Alejandría, que se llama la traducción de la Septanta. Y que yo creo haber hablado de eso el año pasado. Y entonces, esta manera de ver la Septanta, de ver la traducción griega, también lo lleva a imitar un poco el griego de esta Septanta. De vez en cuando también lo vemos, aquí tendréis unas explicaciones sobre esto. También ha seguido bastante, como he dicho, las reglas de los historiadores griegos que encontramos en todos los largos de los siglos de la literatura griega, que como sabéis es muy rica. Bueno, podemos decir también que él no solo cuenta lo que hizo Jesús, sino también que cuenta lo que hizo la Iglesia naciente. Y veremos cómo él tiene una visión muy clara de esta evangelización que se ha hecho a partir de la persona de Cristo y después de la subida de Cristo al cielo en la ascensión. Entonces hace esa diferencia y es bueno. Como buen historiador tiene la preocupación de situar los acontecimientos en la historia, pero por otra parte conoce mal la tierra de Jesús. Se equivoca. Hay errores geográficos. Es decir, que yo tenía un profesor, por ejemplo, que nos decía, nos decía que ni siquiera ha pisado una vez la Tierra Santa. No es posible. Era un hombre que venía de otro mundo y que tenía otra preocupación que visitar esta tierra. Por otra parte, si conoce mal la Palestina, la forma de construir en ella las casas, el clima, la manera que cuenta la historia del paralítico, dice que han quitado las tejas, pero en Palestina no hay tejas, son terrazas. La tradición es esa. Y claro, una terraza era fácil de bajar el paralítico. San Mateo, por ejemplo, no hace este error. Hay cosas de este tipo que nota que es más tarde, que es otro mundo que lo que estamos acostumbrados a contemplar. Sus indicaciones cronológicas son muy vagas, Dice, bueno, en este tiempo, cuando Jesús se fue, no es muy... que otros son más serios en el campo de la cronología. La característica suprema es la razón por la que me gusta tanto este evangelio personalmente, es cómo Lucas contempla a Jesús, la manera de vivir de Jesús y la preocupación de Jesús, sobre todo con los pobres. Lo veremos porque es la llave para entender el Evangelio de Lucas. La parábola del buen samaritano, un evangelista la cuenta, Lucas. Cosas de este tipo.
Y entonces vemos que Lucas es un hombre de la ternura de Jesús. Nos presenta a un Jesús no como el Mesías anunciado por Isaías, a la manera de Mateo, o tampoco este Mesías que viene y se enfrenta con los judíos. Claro que se enfrenta con los judíos, pero Jesús sobre todo se preocupa de los pequeños. Lo hemos llamado también el Evangelio de la Misericordia. Papa Francisco habla de eso. Y es verdad que y siempre los cristianos han notado la diferencia. Ya he notado aquí el famoso poeta italiano del siglo XIII, Dante Alighieri, que hablaba del Vangelo de la tenerezza, decía él. Es decir, el Evangelio de la ternura. Y es verdad, y es verdad. Así una presentación, entonces los años 80, ya avanzamos, 80, es decir, más o menos 50 años después de la Pasión. Ya es un poco lejos, no como San Marcos, que está mucho antes. Entonces, después, la visión de conjunto de la obra de Lucas. Recordanos que siempre hablamos de los dos libros, tanto el Evangelio como los Hechos de los Apóstoles. Bueno, aquí ponen el tema principal de Lucas, es el tema de la misión. ¿Cómo hemos pasado de los judíos a los paganos? Para nosotros parece una cosa muy normal, pero en esa época no lo era, evidentemente. Porque los judíos constituyen el pueblo elegido. ¿Y en nombre de qué? La buena noticia sería dirigida a paganos. Recordaros, por ejemplo, un acontecimiento que conocéis bien, el encuentro de Pedro en Jaffa con Cornelio, un pagano. Y el primer bautismo de pagano, ¿quién lo ha hecho? Pedro. Pero la reacción después de los primeros cristianos, la primera comunidad de Jerusalén, cuando se enteró, fue un escándalo para ellos. Nos hemos enterado que no solo has comido con ellos, que eso va ya en contra de la ley judía, y además las ha bautizado. Y Pedro contesta, ¿cómo no puedo bautizar lo que he visto como el Espíritu Santo actuaba con ellos? ¿Cómo no puedo bautizar? Pero tuvo que justificarse. Evidentemente, él es responsable de la comunidad. Es decir, que eso es la preocupación de Lucas. ¿Por qué? Porque su evangelio está destinado a una comunidad que viene en mayoría del mundo pagano, a la diferencia de Mateo. Mateo se dirigía a comunidades que venían del judaísmo. Y entonces, claro que es muy crítico sobre el mundo judaico que ha condenado, asesinado a Jesús, evidentemente. Pero eso dicho, respeta mucho la tradición judía, que Lucas no. Las iglesias fundadas por Pablo en Asia, por ejemplo, mayoritariamente eran iglesias venidas, constituidas de pagano-cristianos. Había unos judíos, sí, pero eran minoritarios. Y en Grecia, no os lo digo, peor. Incluso pensamos que hay iglesias donde no había ni siquiera un judío de origen.
Entonces, es importante para Lucas enseñar que se ha hecho toda una pedagogía, digamos, por parte de Dios para pasar desde un mundo a otro. En el Evangelio que vemos, en el Evangelio vemos claramente que el tema de la apertura a los paganos ya aparece. Pero es un poco, yo diría, humilde y diluido, pero existe. ¿Os acordáis, por ejemplo, el cántico de Simeón? Cuando María y José presentan al niño en el templo de Jerusalén. Y claramente Simeón lo dice: ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las gentes y gloria de tu pueblo Israel. Es decir, que ya vemos en la infancia de Jesús este movimiento que aparece. Y eso va a desarrollarse en otros casos que conocemos también. Toda la misión de Jesús es de enseñar que la buena nueva está destinada también a los paganos, pero sobre todo Jesús no ha actuado con los paganos, o muy poco, pero con los samaritanos sí. Pero para un judío, un samaritano, peor que un pagano, porque es un traidor, es un herético, es un descendiente de estos israelitas del norte que han mezclado un poco paganismo y judaísmo a su punto de vista. Han construido otro templo, no van a Jerusalén, siguen únicamente el libro de la Torah, es decir, los 5 libros de la ley, y se olvidan de los profetas, cosas inadmisibles. Pero Jesús tiene interés por estos samaritanos, el buen samaritano. ¡Qué casualidad! El señor cura y su monaguillo pasaron de largo. Únicamente un samaritano, vaya. Y entonces, hay muchas. Entonces ya lo vemos en el Evangelio. Pero claro, en los Hechos de los Apóstoles eso toma una dimensión mucho más grande. ¿Por qué? Porque la misión para con los judíos ha fracasado. Ha sido un fracaso. La mayoría del pueblo judío no ha creído y no cree hoy día que Jesús es el Mesías. Y entonces el Evangelio se ha abierto inmediatamente a otros. En primer lugar, vemos a los samaritanos. Cuando Pedro sale de Jerusalén, después de la persecución que ha asesinado a Esteban, a Judea, todavía estamos en el territorio judío, después a los países de los samaritanos y después a Antioquía. Estamos en tierra pagana, totalmente. Hay una comunidad judía que será el principio de la comunidad cristiana, pero estamos en tierra francamente pagana. Y después toda la expansión misionera se hará hacia Roma. Y Roma es el símbolo del paganismo. ¿Os acordáis en el Apocalipsis de San Juan? Babilonia la grande, la gran prostituta, la maldita, la asesina de cristianos. Estamos en los
años 80. Ya los cristianos son perseguidos. Estas persecuciones han empezado sobre todo en Roma, con el emperador Nerón. Y entonces, el Evangelio sale de la Tierra Santa para ir hacia Roma. Entonces, vemos que en el Evangelio, porque la geografía explica todo eso también, el Evangelio está centrado en Jerusalén, a donde Jesús sube 3 veces, pero ojo, 2 veces como niño. Una vez tenía 40 días, era muy mayor, con sus padres, en la presentación del templo. La segunda vez, cuando se fueron cuando tenía 12 años, que como un buen adolescente ha desobedecido a sus padres y se ha quedado con los doctores. Y la tercera vez para ser asesinado. Entonces, vemos que el que ha nacido en Belén sube para ser presentado al templo, va a Nazaret para ir con los doctores y después predica ¿dónde? En Galilea. Galilea de las naciones. Tierra donde la mayoría son judíos, pero donde no faltan los paganos, son muchos. Muchos. Y entonces vemos que este pasaje se hace hacia Galilea, toda la predicación se hace en Galilea y va a Jerusalén Jesús, porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén. Porque Jerusalén, corazón del pueblo judío, corazón de la fe judía, es la ciudad que mata a los profetas. Y después, cuando nace la iglesia después del Evangelio, después de la muerte y de la ascensión, que los apóstoles están encerrados en Jerusalén, en lo que llamamos el cenáculo, y ellos están esperando la venida del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó en Pentecostés? Habló idiomas que todos entendían. Todas las naciones pueden entender la palabra de Dios, pueden entender el mensaje evangélico. Y el mensaje ahora tiene que salir. Y veremos lo que hizo todo ese movimiento de Jerusalén a Judea, de Judea a Samaria, de Samaria a Siria, Antioquía, que fue realmente el lugar del principio de la evangelización de los paganos, donde han dado por primera vez el nombre de cristiano a los discípulos de Jesús, y de Antioquía hacia Roma. Así que vemos que el Evangelio de Lucas empieza en Tierra Santa, culmina en Jerusalén que mata a Jesús, pero después acaba en Roma. ¿Ves que la geografía de Lucas es una geografía más teológica que geográfica, digamos? 2 características que notamos aquí, que es interesante, bueno, 2 más quizá, el Evangelio de los pobres. Eso es importantísimo, lo he dicho antes, y tenemos que subrayarlo. El mensaje de Jesús está ante todo centrado en los pequeños, los pobres, y dentro de los pobres, los pecadores. Por otra parte, Jesús es presentado por los judíos como el amigo de los pecadores, el amigo de los recaudadores de impuestos. Entonces, vemos que Dios ha consagrado a Jesús para anunciar la buena nueva a los pobres.
capítulo 4, después del episodio del anuncio en el Jordán, proclama él que ha sido enviado a los pecadores, no a los justos. El capítulo 5. El tema de la pobreza, se trata de la pobreza espiritual, antes de todo, de la pobreza y del pecado, es predominante en el Evangelio de Lucas, pero no de manera negativa, al contrario, de manera muy positiva. No que el pecado es positivo, pero el pecador sí. Y Jesús actúa como tendríamos todos que actuar, no al pecado, pero sí al pecador. La mujer adúltera, ¿quién lo cuenta? Lucas. Pecadora con una P mayúscula. Yo tampoco te condeno. Entonces, los pecadores abundan en el Evangelio de Lucas. Jesús come con los pecadores. Cuando en la casa de Leví, que este hombre come con pecadores. Claro que se va a comer con pecadores. ¿Cómo no va a comer con pecadores? Cuando dice que hay que amar a los enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Los romanos, paganos, los publicanos. Hay que amar a esta gente. Claro que sí, dice Jesús. La pecadora, como he notado, todas las parábolas de la misericordia, capítulo 15, tenéis que leer este capítulo 15. Hay 3 parábolas de la misericordia que hemos destacado durante el año de la misericordia. El rico y el pobre Lázaro. La viuda pobre que ha dado más que los más ricos con su céntimo. Eso no es bueno para la gestión económica, pero a nivel de la gestión espiritual quizá es otra cosa. Eso es para los pecadores, y diríamos, pero también los pobres. Bueno, los pobres, lo que he dicho. Ya en el Evangelio de la infancia lo vemos, el Magnificat. El Magnificat es la alabanza de los pobres, porque María se reconoce pobre y humilde. ¿Y cómo Dios se preocupa de los humildes y los pequeños? Bueno, eso podríamos decir mucho sobre este tema. Otro tema importante es el tema del Espíritu Santo. Lucas habla mucho del Espíritu Santo, porque ya en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo representaba el poder de Dios, que transmitía su voluntad a la tierra. Pero en Lucas se trata de algo más individualizado que personifica el vínculo que mantiene Jesús con su Padre, Jesús con sus discípulos y a través de Jesús los discípulos con el Padre. Todo eso es papel del Espíritu Santo. Y en la lógica de esta visión del Espíritu Santo de Lucas, él insiste mucho sobre la oración. Porque oración es el fruto de nuestro acuerdo, diríamos, con Dios a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos convoca. Es el Espíritu Santo
que nos invita a rezar. Es el Espíritu Santo que nos indica el camino que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y Lucas insista, ya presentando a Jesús rezando, no le falta ni una ocasión de decir, Jesús estaba rezando, Jesús había pasado la noche rezando, Jesús al acabar de rezar vino y... Los otros también hablan de eso, pero él muchas veces. Y entonces es él que, a partir de este evangelio que se ha desarrollado, lo que inmediatamente ha sido percibido por los cristianos al principio, de identificar el Espíritu Santo como una de las tres personas de la Trinidad. Claro que el Espíritu Santo, a primera lectura no lo vemos como persona de la Trinidad. Es más fácil el Padre y el Hijo. Pero según esta lógica, sí. Y yo entiendo, por ejemplo, yo conocía un testigo de Jehová, incluso era de mi familia, que me decía, vosotros ya desde el principio habéis equivocado, inventando la Trinidad. No hemos inventado nada, hemos leído y punto. Y el Espíritu Santo justamente es eso. Es el que nos empuja, es el que nos da la vida, es el que nos da sentido. Y también hablaríamos más la próxima vez, yo creo, de los dos primeros capítulos, como lo hemos hecho por San Mateo, de la infancia de Jesús. ¿Os acordáis que para San Mateo la infancia de Jesús es antes de todo la infancia desde el punto de vista de José, el padre legal de Jesús? Que no sea el padre que ha engendrado a Jesús, no importa de nada para Mateo. Lo importante es el padre legal, el que da el nombre. Lo llamarás Jesús. Eso sí que es importante para Mateo. Lucas tiene otra visión. No contradice a Mateo, sino que le ve desde el punto de vista de María, que es muy distinto, por supuesto. Porque María es la pobre, justamente, la humilde, la que no cuenta a los ojos de los demás, lo que preocupaba mucho a Mateo, que para Lucas no. Pero la que está abierta totalmente, justamente, a la fe y a la visión de lo que hizo su propio Hijo. Entonces, la visión teológica de la infancia, lo veremos más, yo creo, la próxima vez, si tenemos tiempo, es totalmente distinta, pero también traduce bien la preocupación de Lucas por la humildad. Nació en Belén de Judá, sí, claro, pero no como lo vemos en nuestro folclore. Es decir, que nació en Belén de Judá porque era la familia de David. En malas condiciones, se puede dudar. Porque la posada que la ha rechazado, porque estaba a punto de dar a luz, y conviene que una mujer dé a luz delante de 50 personas. Era mejor el establo, claro. No había plaza para ellos en la posada, porque María está a punto de dar a luz. Y finalmente el calor de un establo es mucho mejor para el nacimiento del niño. Es decir, que vemos toda esta ternura que hablaba, que aparece regularmente en el Evangelio de San Lucas. Y acabo con la guía de lectura, si queréis leerlo, porque cada vez os invito a leer, cuando tengas un poco de tiempo, el Evangelio de manera seguida. Esta vez había que leer 2 libros, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, porque todo es un conjunto.
lo que he presentado, donde lo tengo aquí, esta guía de lectura. En primer lugar tenéis los 2 primeros capítulos, la infancia de Jesús. Los relatos de la infancia ilustran el doble origen de Jesús, hijo de Dios, hijo de David, hijo de María, heredero de la esperanza del pueblo judío, evidentemente. Después tenemos una primera parte que va de 3, versículo 1, a 9, versículo 50. En Galilea, y no en Galileo, yo creo que he escrito, ilustración del origen divino con el bautismo, las tentaciones y el famoso discurso de Nazaret, capítulo 3. Eso es importante, porque vemos que es un literario que en este discurso Jesús lo dice todo, que será su papel, anunciar la buena nueva a quienes, a los pobres. Así ha cumplido la profecía de Isaías. Pero lo anuncia y lo hará, y lo hará. Y de eso la reacción de los nazarenos, que intentaron hacer lo que hicieron de hecho sus jefes en Jerusalén unos años después. Intentaron asesinarlo. Entonces, la dualidad judío-pagano se introduce mediante la predicación entre los judíos, capítulo 5, capítulo 6, que termina con una confesión de Pedro, y unas palabras entre los paganos que concluyen con la confesión del centurión. Otra vez vemos un centurión, lo mismo que pasaba con Marcos, pero en el Calvario. Aquí lo vemos al tiempo cuando vino a presentar, a anunciar, a pedir por su siervo, su esclavo, que estaba enfermo. Después, la segunda parte importante, después de la introducción de los 2 primeros capítulos, el viaje de Galilea a Jerusalén. Y eso revela evidentemente el misterio de Dios. Después de una primera predicación sobre el misterio de Dios, 9:16, que responde a la pregunta, ¿quién es Cristo? Porque el Evangelio es la necesidad de tener un Evangelio es para conocer a Jesús. Entonces es importante decir quién es Jesús. Y desvela la fragilidad humana. Jesús predica sobre el Espíritu Santo, sobre la llegada del reino de Dios. Y ahí tenemos todas las grandes enseñanzas de Jesús referente a Él, al Espíritu Santo, a la voluntad del Padre, preparando así la última parte, capítulo 20 a 24, que nos cuenta evidentemente la pasión, la sepultura, la resurrección, el envío en misión y por el mundo entero, y la ascensión del Señor. Y así acaba la lectura del Evangelio. Y después pasamos a los Hechos de los Apóstoles, segundo libro. Como la primera parte había sido una subida a Jerusalén, ahora vamos a ir de Jerusalén a Antioquía de Siria. Antioquía, ciudad pagana, donde se desarrolló la comunidad cristiana. Una serie de acontecimientos que tienen frecuentemente a Pedro. Pedro es el protagonista de la primera parte de los Hechos de los Apóstoles.
Pedro como protagonista porque muestra a los cristianos en continuidad con la predicación de Jesús. Pedro había sido establecido como el jefe de la comunidad. Pentecostés impulsa la misión, ¿no? El Espíritu Santo, otra vez que aparece, fundación de la iglesia con la descripción de la pequeña comunidad. Lo que hacen, lo ponían todo en común, todo eso, toda esa realidad, y cómo vivían ellos la pobreza. La predicación a los judíos, pero eso es un fracaso. Entonces pasan a los paganos a partir del capítulo 11. Después de Antioquía a Roma. Y ahora cambiamos de personaje central, de protagonista, es Pablo. Pablo, el fariseo convertido, que no había aparecido tanto en la primera parte, sino como castigado bien por el Señor por lo que había hecho y que ha sido convertido y que después se ha formado un tiempo, pero ahora se revela como el misionero. El Espíritu Santo dijo a la comunidad de Antioquía apartarse. Bernabé y Pablo. Al principio fue Bernabé el más importante, pero después se ha revelado Pablo y son los grandes viajes misioneros de Pablo. En esta parte encontramos los pasajes nosotros o ellos. Vemos cómo Lucas ha intervenido o sí o no en la misión evangelizadora de Pablo. Todo se ha hecho alrededor del mar Egeo, entre la actual Turquía y la actual Grecia, toda esta zona. Pablo ha evangelizado y ha constituido comunidades cristianas en la provincia de Asia, la actual Anatolia, la parte asiática, digamos, de Turquía actual. Y cuando hubo una misión que le dijo, atraviesa el mar, estaba en Troas, y entonces ha pasado en Europa, y fue el paso a Europa. Encontró y allí en Grecia, no olvidemos que Grecia es el centro de la cultura de la época. Atenas es la capital intelectual del mundo en esta época. Y entonces vemos a San Pablo que va de Filipo hasta Atenas, donde ha conocido su fracaso más famoso, y después a Corintios, donde encuentra de nuevo a pobres, a gente de categoría muy baja, y allá constituye una comunidad muy fuerte. Y después se fue hacia Roma como preso, pero se fue hacia Roma. Y los hechos de los apóstoles acaban ¿dónde? En Roma. Pero, contrariamente a lo que podríamos pensar, no son Pablo y Pedro que han fundado la comunidad de Roma. Se ha fundado por discípulos de Pablo, judíos convertidos en Grecia por Pablo, que después los volvieron a Roma porque había sido expulsado un tiempo los judíos de Roma. Cuando han podido volver a Roma, han venido con su fe y allá han constituido la comunidad. Y inmediatamente cuando Pedro y Pablo se fueron a Roma, ha tenido una dimensión, la que conocemos hoy día, sobre todo con Pedro, que ha constituido Roma como el centro de la fe cristiana. Y a partir de ello va a constituir todo lo que conocemos de Roma como el centro de la catolicidad, es decir, del universo cristiano. Y así acaba los Hechos de los Apóstoles a Roma, porque es inútil de contar más cosas. Ya el Evangelio está en Babilonia la Grande. La semilla evangélica está allá. Y de allá podrá ir a otros lugares. Y vemos que Pedro se había ido, que Pablo sobre todo ha ido preso
y sabemos que después ha sido liberado porque no había ninguna acusación real en contra de él. Bueno, así es una presentación de esta obra de Lucas. No sé si he sido convincente, pero yo creo que es importante que lo veamos. Nos queda 5 minutos, os propongo que lo dediquemos a la visión que tenemos de San Lucas sobre el nacimiento de Jesús. Estamos a vigilia de Navidad. Todos conocemos este texto que está en el capítulo 2, desde el versículo 1 al versículo 20. No me voy a leerlo, lo conocéis muy bien, lo leeremos la noche de Noche Santa, de la Nochebuena, y todos lo tenemos en la mente. Se publicó el edicto de Ser Augusto que todos que tenían que ir a la ciudad de sus antepasados. Y entonces, como José estaba de la familia de David, tuvo la necesidad de ir a Belén de Judá. Bueno, aquí se fueron y es allá que María ha dado a luz en un estable, fuera de una gruta, no sabemos bien dónde, pero porque no había plaza para ellos en la posada, y después vemos cómo se hizo un anuncio de los ángeles. ¿A quiénes? Pues qué casualidad, se han olvidado del alcalde de la ciudad, pero a los pastores, esta gente neglijable, despreciada, gente que no vale nada, gente que viven como salvajes con las ovejas, son ellos que reciben la buena nueva. Ha nacido el Salvador. Entonces, ¿qué podemos decir? Yo creo que cuando vemos este evangelio que vamos a leer y meditar en la Nochebuena, podemos ver el acontecimiento. Nació Jesús en Belén de Judá. Hay que tener en la mente todo lo que dice el Antiguo Testamento de la línea de David, nacido también él en Belén de Judá. Y este acontecimiento lo vive intensamente ¿quiénes? Los presentes, es decir, María, la madre, y José, el padre adoptivo, digamos, pero el padre, el que tiene el derecho de dar un nombre a este niño. Todo se hace en un lugar tranquilo, en un lugar donde hay un poco de calor, en un lugar donde tranquilamente, yo diría, las cosas pasan. Y la contemplación es más interior, más íntima que lo que va a pasar después. Después, trompetas. Después, los ángeles que gritan gloria en lo alto, y anuncian la buena nueva a los pobres pastores que temblan porque no saben cómo comportarse. Y ellos dicen, vamos a ver lo que ha pasado. ¿Y cuál es la actitud? Es interesante. Hay 2 actitudes que nos cuenta San Lucas, no invento yo. Dice San Lucas, los pastores se quedaron admirados. ¡Qué admiración delante de un niño que nace en condiciones como estas! Se quedan admirados. Y otra actitud que nota San Lucas, la de María, conservaba todas estas cosas en su corazón. Y lo dirá otra vez. Es decir, que tenemos un poco la imagen de la oración. Una oración de admiración. ¿Quién es Dios? ¿Y quién soy yo delante de Dios? Pero por otra parte, eso lo vivo interiormente. Lo guardo en mi corazón, porque eso da sentido. Así que os deseo buena Navidad a pesar de las circunstancias que no son muy favorables, pero que lo paséis bien, que sobre todo sea para vosotros una fiesta auténticamente cristiana. Que tengáis una buena noche.